Hola, en este segundo vídeo del tema de los filtros vamos a ver cómo se comporta un circuito con bobinas, condensadores y resistencias, ¿de acuerdo? Un circuito de RLC alimentado obviamente con corriente alterna, con una señal. Vamos a ver cómo se comporta este tipo de circuito cuando estamos a la frecuencia de resonancia. Recordemos que la frecuencia de resonancia es aquella que produce que XC sea igual a XL. O sea, que la reactancia capacitiva sea igual a la reactancia inductiva. ¿De acuerdo? XC igual a XL. Recordemos del tema de circuitos RLC que la impedancia, o sea, la oposición que presenta un circuito al paso de corriente, esa impedancia era, por una parte, las resistencias al cuadrado, en este caso solo tenemos una, más la diferencia de las reactancias al cuadrado. ¿Por qué? Porque los condensadores tienden a adelantarme la onda de intensidad, mientras que las bobinas tienden a retrasarme la onda de intensidad. Una 90 grados me adelanta 90 grados y la otra me retrasa 90 grados, así que 90 sumando y 90 restando, estas dos están desfasadas 180 grados. O sea que sus efectos se oponen. Por eso las restamos, porque la reactancia inductiva es opuesta en ese sentido a la reactancia capacitiva. Así que la restamos directamente aquí y luego la elevamos al cuadrado. Y ahí teníamos nuestra impedancia, que es la oposición que presenta el circuito, en este caso este circuito, al paso de corriente. Vamos a estudiar en este primer vídeo cómo se comporta el circuito serie, RLC serie, en donde esto se cumple directamente. Y bueno, no tenemos más que meter esto aquí. ¿Qué es lo que pasa si XT es igual a XL? Este término de aquí es 0. Y si este término de aquí es 0, la impedancia será igual a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la impedancia va a tener un valor mínimo cuando estemos en la frecuencia de resonancia, cuando nos pase esto. Pensar que a frecuencias mayores que la de resonancia, ¿vale? A frecuencias mayores que la de resonancia, XL se vuelve más grande y XT se vuelve más pequeño. Entonces, si este se vuelve más grande y este se vuelve más pequeño, este término ya no será 0, será mayor que 0. Y a frecuencias menores, ¿vale? Si a frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia, la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva. Este término no será 0, será un número mayor y entonces la impedancia será mayor que la resistencia. Y por otro lado, a frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, este término disminuye. Este término, la XL, disminuye, mientras que la XT sube. Y lo mismo, este término ya no será igual a 0, será mayor que 0, así que la impedancia será más alta. Si yo dibujo eso gráficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Pues si dibujo la impedancia, que la voy a dibujar en verde, su relación con la frecuencia, lo que tenemos es que la impedancia, cuando estamos a frecuencia de resonancia, su valor es mínimo. Y en concreto se corresponde al valor de la resistencia. ¿Sí? Frecuencias mayores, este término será mayor que 0, así que la impedancia, si la frecuencia es mayor, esto va a implicar que la impedancia va a ser mayor que la resistencia. Al hacer esta cuenta vamos a ver que impedancia va a ser mayor que la resistencia. O sea, frecuencias mayores, la impedancia va a ser mayor. ¿Y qué pasa con frecuencias menores? También la impedancia va a ser mayor que la resistencia. ¿Vale? A frecuencias menores que la de resonancia, la impedancia va a ser mayor que la resistencia. Así que nos saldría una curva como esta. ¿Sí? O sea, esto es la impedancia. Lo remarco así porque el verde se ve regular en la pantalla, así que así se ve bien. Y la ley de Ohm me dice que la intensidad es inversamente proporcional a la impedancia. Así que, ¿cómo va a ser mi curva de intensidad? Pues la curva de intensidad, si aquí tenemos la mínima resistencia,
cuando la frecuencia sea la de resonancia, tendremos la intensidad máxima, mientras que a frecuencias menores o mayores, la intensidad irá bajando. Así que tendremos una curva como esa. Esta es mi curva de intensidad. En definitiva, y esta intensidad máxima será igual a ¿qué? A V partido de R. V será mi tensión de alimentación. En definitiva, cuando tenemos un circuito RLC serie en resonancia, la intensidad que circula por él será la máxima posible. ¿Por qué? Pues porque XL y XC se anulan el uno con el otro. Entonces es como si, ¿qué? Si se me anulan el uno con el otro, como si no tuviera nada. Ni XL ni XC, tengo esto. La intensidad que pasa en ese momento será esta máxima. A frecuencias mayores de la de resonancia irá pasando cada vez menos intensidad. Según va aumentando la frecuencia, cada vez la intensidad que recorre mi circuito es menor. ¿Por qué? Porque a frecuencias altas, ¿vale? A frecuencias altas, la reactancia inductiva sube mucho y se opone a la circulación de electrones. Y a frecuencias bajas, ¿qué me va a pasar? A frecuencias bajas, voy a ponerlo así, a frecuencias bajas, este es el que sube. A frecuencias bajas este es alto. Este a frecuencias altas, este es alto. Así que a frecuencias bajas, el condensador que teníamos aquí es el que se opone al paso de corriente y entonces cada vez pasa menos. ¿Sí? Bueno, importante, ¿qué es lo que sucede en un circuito de RLC serie cuando está en resonancia? Y bueno, todo esto que hemos visto, muy importante esta curva. Sobre todo, lo fundamental es recordar que circuito de RLC serie en resonancia, la intensidad es la máxima. A frecuencias mayores, baja la intensidad, porque sube la impedancia. A frecuencias menores, baja la intensidad, porque también sube la impedancia. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido. Esto es muy importante. Un saludo.